Hoy, en ¿Qué hacemos con los pesos? Debate económico sobre los cambios que se vienen. También, cómo aprovechar la inflación para invertir, las mejores opciones. Además, el nuevo Procrear, el sueño de la casa propia más cerca. Industrias en jaque, importaciones y dólar atrasado. Te contamos dónde invertir $10.000. Quédate que ya arranca ¿Qué hacemos con los pesos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿A qué hacemos con los pesos? Tenemos un gran programa. Por un lado, debate económico, muchas inversiones porque se volvió también a recalentar el dólar. Muchos lo daban por olvidado, hoy está la gran discusión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los dólares o nos quedamos con los pesos? Y con eso vamos a arrancar directamente. Una inversión distinta para que tus pesos puedan rendir mucho más. ¿Es así, Pablo Wende? ¿Cómo andás? Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Efectivamente, el tema es, bueno, el que quiere quedarse en pesos, porque no todo el mundo va a ir al dólar ahora que se recalentó en los últimos días, hay que ver cuál es la mejor alternativa. Y lo que estamos viendo es que la tasa de plazo fijo tradicional se está derrumbando. A medida que el central baja la tasa de las LEBAC, también baja la tasa de plazo fijo, y hoy la tasa se ubica entre el 25 y el 26% anual. Es una tasa que otra vez vuelve a ser menos atractiva. Entonces, la idea es buscarle la vuelta. ¿Cuál puede ser la vuelta para justamente esa tasa? A ver, atención, una inversión nueva que la gente no conoce, es una inversión recién estrenada. Es recién, claro. El plazo fijo UBI, que es el plazo fijo tradicional con SER, que ajustaba por SER, pero que después desapareció justamente por la manipulación del INDEC y vuelve a ser una alternativa. Fíjate cómo funciona este plazo fijo. Ajusta según el nivel de la inflación. El plazo mínimo es de 6 meses, hay que meter a 6 meses. Y después los bancos, lo que hay que tener en cuenta es que los bancos no pagan tasa adicional. O sea, solamente te pagan la inflación. ¿Está bien? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Bueno, ver cuál es tu proyección respecto a la inflación de los próximos meses. Sí, lo bueno de esto también, Pablo, es que la gente, por lo menos al invertir, que fue lo que pasó en los últimos, si querés, 10 años, sistemáticamente el que hizo un plazo fijo perdió contra la inflación. Entonces, si ahora que tenemos el nuevo indicador del INDEC, y vos considerás que es confiable, por lo menos le vas a empatar a la inflación, que para la Argentina de hoy no es poco. Y lo que ya sabemos, Mariano, es que la inflación de los próximos meses va a seguir relativamente alta. Tuvimos 4,2% en mayo. La inflación de junio estaría en torno al 3%. Y yo te diría que por lo menos los 3 o 4 próximos meses, julio, agosto, septiembre, no va a estar muy lejos del 2 al 2,5% y por ahí cae recién hacia fin de año, ¿no? Hacia fin de año vamos a ver. Bueno, Pablo, vamos a explicarle a la gente detalles de esta inversión porque es muy poco conocida. Primero, interesante, los bancos desde 1.000 pesos, una inversión súper accesible, cualquiera lo puede hacer, hay que tener el dinero en el banco. El plazo mínimo, que esto también lo aclaraste, Pablo, 180 días. Se acabó los 30 días, hay que dejar el dinero mínimamente por 6 meses. Ahora bien, ¿cómo es el cálculo para entenderlo? Si yo invierto, como vemos acá, 1.000 pesos, el valor de la UBI, la unidad de vivienda, tiene un valor que va cambiando todos los días en base a la inflación. Por ejemplo, si está a 14 pesos, lo que tenemos que hacer es dividir los 1.000 pesos sobre los 14 pesos y nos va a dar la cantidad de UBIs que yo voy a estar invertido. A partir de ahora el banco va a medir ese famoso plazo fijo en cantidad de UBIs. Pasados los 180 días, el valor de la UBI que va a ir evolucionando con la inversión, por ejemplo, si estuviera en 16 pesos, lo que voy a tener que hacer es multiplicar los 71 pesos con 43 por el nuevo valor y eso me va a dar el resultado de 1.143 pesos. Lo bueno es que uno puede ir viendo la evolución de la inflación todos los días. Pero lo importante es que esta inversión es sencilla, es similar al plazo fijo. La única y gran diferencia, Pablo, que te pregunto también es que por lo menos la expectativa es que la tasa que vaya a rendir, como es la inflación, va a ser superior a la tasa que hoy ofrece los bancos. Sí, y yo te diría que el secreto de todo esto es mantener el poder adquisitivo del ahorro. O sea, por lo menos es una inversión en pesos de bajísimo riesgo, porque digamos, un depósito en el sistema bancario local, que hoy digamos, no hay problema para la evolución de pesos, pero teniendo en cuenta que te permite mantener poder adquisitivo, ¿no? Que antes era imposible, vos hacías un plazo fijo y siempre te terminabas ganando la inflación. Ahora por lo menos le empardás a la inflación. Sería bueno que los bancos paguen alguna tasa adicional. No lo hacen porque hoy no necesitan fondeo. Ya vamos a estar hablando de inflación y también ya se viene el debate económico y tenemos dos temas súper interesantes, 3 temas. El tema del Procrear, que el gobierno lo está por lanzar para que sepas una bonificación muy interesante, hasta
300.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que vos vas a ingresar al crédito y el gobierno, el Estado, te va a bonificar hasta 300.000 pesos. Interesante, lo vamos a estar hablando. Y también va a venir una abogada especialista en temas de corrupción. ¿Cómo es la ruta del dinero, aquellos que lavan dinero de la corrupción? Y uno dice, el dinero que encontraron del famoso José López, los casi 9 millones de dólares, ¿quién se lo queda? ¿A dónde va a parar? Vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Pero siguiendo con el tema de las inversiones en pesos, hace unos días estuvo el presidente del Banco Central que dejó una frase muy pero muy interesante y un análisis para tener en cuenta qué es lo que viene ahora con el tema de las inversiones. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto que el presidente del Banco Central presentó, digamos, hizo un análisis muy interesante el tema de las inversiones en pesos, en dólares y el mercado inmobiliario? Sí, exactamente. En el marco de un encuentro, de un informe que se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo, se plantea este interrogante, ¿no? La fortaleza o no de la moneda. Mirá lo que dijo Sturzenegger. El problema en la Argentina no es tanto la falta de ahorro, sino la elección sobre dónde se ahorra y cómo se hace. O sea, tenemos una media de ahorro igual que Latinoamérica en promedio. Lo que está mal visto acá es que no se confía en el sistema financiero. Entonces, ¿qué hizo Sturzenegger? Fíjate, Mariano. A ver, hizo una comparativa. Volvemos de nuevo a la placa, es interesante analizarlo. El problema en la Argentina no es tanto una falta de ahorro, es decir, la gente ahorra, es decir, lo que dijo. Y él creo que, Leo, corregime, que dijo que el argentino ahorra a la par de cualquier persona de Latinoamérica. Sí, tenemos la media de Latinoamérica. No, pero el problema es que nos equivocamos a la hora en el instrumento de invertir. Exactamente. Criticó entre líneas el sistema financiero argentino, que es uno de los poca participación a nivel de otros países, y en ese marco él hizo una comparativa, ¿no? Comparó qué pasaba en los últimos 35 años si vos en el año 81 invertías 100 pesos en el mercado financiero, sí, si los ponías en inmuebles o si te ibas al dólar. ¿Quién pensás que ganó, Mariano? Qué pregunta. Yo sé que Sturzenegger nos mira todos los viernes, ¿no? Siempre está nos mira a nosotros para tomar algunas medidas. Pero bueno, ahí tenemos los ganadores y los perdedores según Sturzenegger. Bueno, mira qué interesante. Si vos en el año 81 dejaste 100 pesos trabajando en el sistema financiero a la fecha, perdiste. O sea, en capacidad de adquisición de bienes tenés el 1,5% de esa plata. Es decir, 100 mango, 1 peso con 50 hoy. Exactamente. Perdí todo. Si hiciste el sistema de ahorro en dólares, o sea, compraste los dólares y los atesoraste sin invertir, perdiste. Tenés un 77% del poder adquisitivo. Y si invertiste en inmuebles, ya sea en inmueble propiamente dicho o si le sumaste una renta, la cual acá consideran que se capitalizó, ganaste 128% de poder adquisitivo si invertiste en inmuebles y si a eso le adicionaste una renta, 598%. Siempre la disyuntiva que planteamos, ¿no? Culturalmente se invierte en inmuebles, pero también acá está la respuesta al porqué. Bueno, y también esto tiene que ver la inversión que te contamos hace un instante, el tema de las UBI, que hay que seguirlo muy de cerca, seguirlo tanto para ahorrar, para invertir, como también a la hora de sacar un crédito. Porque lo que está diciendo Sturzenegger, todas las personas que invirtieron en pesos, como nuestra moneda sistemáticamente perdió contra la inflación, hiperinflación y demás, perdió el poder de compra, con la UBI, que va a mantener el poder adquisitivo con la inflación, los argentinos vamos a poder ahorrar, o mejor dicho, invertir en pesos y por lo menos mantener el poder adquisitivo del dinero. En instantes te vamos a estar contando las opciones que hoy tiene cualquier persona para invertir con 10.000 dólares, con un poco menos también, pero para que vos, si vos querés ir con los dólares, puedas invertir. Le quiero dar la bienvenida a la señorita Mercedes Echeverría. Mechi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular. Bueno, me alegro. Buenas noches para todos los que están del otro lado. Ya pueden empezar a enviar sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. En Facebook nos encuentran en nuestro perfil que es ¿Qué hacemos con los pesos? Sino también a través de Twitter, @quehacemopesos, y en el WhatsApp en el 1164954515. Bueno, gracias, Mechi. Recordemos, vamos a estar hablando del tema, ¿te acordás? De José López, lo agarraron con 9 millones de dólares. Es el tema del mes del año, será, del nuevo centenario. Te vamos a contar dónde queda ese dinero, porque la gente dice también, lo agarraron. También hubo otros casos donde agarraron mucha gente. Pero ¿quién se queda con esa plata? ¿Vos creés que va a hospitales? ¿Vos creés que va al Banco Central? Todo ese dinero que vemos en pantalla, ahí por el calculo que son sí, los 9 palos de José López. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué hacen los políticos, todas las personas que se corrompen con el dinero? ¿Cuál es la ruta del dinero? Bueno, y también, que ya lo vendo, tenemos la inversión del Doctor Mercado, una nueva acción para que todos puedan invertir. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo la venís pegando? La gente me escribe y dice... Es más, te miran el programa por vos nada más.
la última vez, desde este programa dijimos, ojo que el dólar empieza a subir porque el Banco Central el jueves pasado empezó a hacer una intervención muy grande. Hoy, con el diario del lunes, vemos que eso que estábamos avisando la semana pasada se pudo capitalizar. Y la gente que viene invirtiendo con las acciones viene bien. Igual hoy, si conocés Argentina, agarrá la ruta 5 derecho, pasás Trenquelauquen y vamos a hablar de esa acción. Bueno, muy bien, Juan. Bueno, ahora sí quiero presentar a nuestros dos primeros invitados. Que nosotros dijimos debate económico, vamos a ver, pero un intercambio de ideas que está bueno. El señor Diego Giacomini y el señor Marcelo Ramal. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Hay dos temas que la gente le asusta mucho en este momento. Primero tiene que ver que el salario no aguanta, no soporta, por más que digan segundo semestre, próximo año, la gente ve que perdió capacidad de compra, los salarios, las paritarias ya quedaron en el pasado. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Se recupera el salario? ¿La gente va a empezar a estar más tranquila? Bueno, primero puedo pasar un chivito, que tengo que pasarlo obligatoriamente porque era una cábala este programa para mí. Bueno, a ver, dale. Tengo que mandar, este programa era una cábala que teníamos que ver varios a las 10 de la noche siempre, porque el sábado teníamos que entrenar 7 horas para correr un Ironman. Entonces le mando al gato, mi entrenador, y a todos mis compañeros un saludo desde acá. Bueno, había 7 personas. Y aparte ganaron guita, Mario. Me habían dicho que había 10 personas, no había. Bueno, 7 eran ustedes. Bueno, ¿viste? Ahora va. Dale. Más de 10 personas. No, yo creo que, a ver, el segundo semestre de este año, puntualmente yo creo que el gobierno no acertó en haciendo esa apuesta al segundo semestre tan fuerte, porque en materia de nivel de actividad, yo tengo una estimación base que el nivel de actividad económica en todo el año se va a contraer alrededor de menos 1.8, con un primer semestre en torno a menos 2.2 y una segunda mitad en torno a menos 1.5, etc. O sea, no se va a ver la luz inmediatamente en el tercer trimestre, ni a mi juicio tampoco en el cuarto. Y desde este punto de vista no soy tan positivo, no sé qué pensás. Marcelo, ¿vos qué pensás? O en todo caso, vos que venís del Partido Obrero, ¿hubiesen hecho cosas distintas? Bueno, desde luego, eso no te quepa la menor duda. Acá tuvimos durante 10 años un kirchnerismo que rescató a los que habían quebrado en el año 2001, el mundo financiero, la deuda pública, las privatizadas, y los rescató con los fondos públicos, con la plata del ANSES, del Banco Central, del Tesoro. ¿Qué es el macrismo en referencia a eso? Es el traslado de esa factura a la gran mayoría que vive de su trabajo. Es decir, vamos a tomar el caso, acá se habló, vos tocaste el tema López. López, entre otras cosas, manejó el tema de AISA, sí, ¿no es cierto? Inversiones seguramente sobrefacturadas. Ahora, el macrismo no investigó esa sobrefacturación, trasladó esa torta a inmensos aumentos de tarifas. Entonces, hoy tenemos este cuadro. Vos fíjate que estamos hablando 25% de inflación en cuatrimestre, sumamos mayo, junio, ya nos vamos a un 30% y quedan un 10 o 12% para el segundo semestre. Estamos hablando de una inflación real que va a estar por encima del 40%. Y las también paritarias, el esperado, ¿no? Con el nivel de evaluación que hubo, también se esperaba. Desde luego. No se ha venido con inflación alta. Ahora, ¿no? También hay que pensar una cosa en relación a la cuestión del salario, si la recesión no es también una estrategia, porque toda situación recesiva debilita la capacidad de defensa colectiva del salario. Ahí donde la tasa de desocupación sube. Es como que todos estamos mal, ¿no? Que vamos a reclamar de alguna manera. No, el que quiere reclamar dice, ojo, porque hay uno que está sin laburo. Por eso. Y va a venir a pelear por mi puesto de trabajo. Entonces, acá también, ¿no es cierto?, hay que ver hasta dónde la recesión es un accidente o también es una estrategia. Diego, te pregunto, ¿el gobierno, digamos, buscaba una recesión o se le escapó de la mano porque la inflación fue mayor, la caída de actividad fue también mucho peor? No, el caso de Brasil yo también, en ¿no? este sentido, a mi juicio, tengo las cosas muy claras. A ver, Argentina
está en esta inflación, este va a ser el 5º año en esta inflación. Si yo miro el nivel de actividad, me voy a encontrar que en promedio el PBI se expande a un ritmo de más 0,2 por año. Y el PBI per cápita, que es lo que importa, se contrae en promedio por año menos 0,8. Cuando la población crece todos los años 1,1. ¿Qué quiere decir? Que para absorber al mercado laboral toda esa población todos los años, la economía debería crecer todos los años un 4,5%, y viene creciendo un 0,2, 0,3. ¿Esto qué hace? Esto hace que la tasa de desempleo de verdad, en la cual en la Argentina hay que considerar que representados por sindicatos solamente están menos de la mitad de la masa laboral, es imposible que el salario, con estos problemas en el mercado laboral, no tienda a la baja, porque en realidad hay una tasa de desempleo de verdad que aumenta día a día, que fue maquillada con empleo público. Eso por un lado. No sé si... No, está clarísimo, porque es interesante ahora analizar. Hoy ya estamos, a ver, hoy lo que pasó ya lo estamos viviendo, no vamos a cambiar la historia. Pero me gustaría meterme hoy, la gente dice, bueno, ya está, ya pasaron casi, 6 meses, segundo semestre. ¿Cuáles son los números, que ahora le voy a pedir a Pablo Wende que lo presente, cuáles son los números que espera el gobierno que va a tener en este próximo segundo semestre, Pablo? Bueno, este capítulo, siguiendo un poquito el razonamiento y el análisis de Diego Giacomini, lo titulamos del segundo semestre al último trimestre. ¿No? Fuimos pasando la soga, ¿no? Que el arco se va corriendo, y esto es un poquito lo que apunta el gobierno. Ya no hablar del segundo semestre, porque queda a la vuelta de la esquina y claramente ya lo la perdimos. recuperación demora, pero sí al último trimestre. Fíjate las metas que están manejando en el gobierno respecto a lo que puede ser el último trimestre del año, después lo podemos debatir. Esperan una inflación para el último trimestre del año del 1,5% mensual. No el 1 de Prat Guy, pero cerca. Crecimiento 3% en términos interanuales, es decir, estar creciendo para fin de año un 3% en relación al último trimestre del año pasado, que fue flojo. El dólar entre 15,50 y 16. Y las tasas de interés con tendencia claramente declinante, siguiendo la evolución de la inflación. ¿Está bien? Este es el escenario base que hoy tiene el gobierno y al que apuesta el gobierno, ya no segundo semestre, sino que hay que mirar el último trimestre. Ahora, si se da, como dijo Diego Giacomini, que esto no se va a notar, bueno, habrá que pasar al 2017. Pero teniendo en cuenta que la inflación está descendiendo y que los resultados más claros se verían, sobre todo para fin de año, ¿no? Marcelo, quiero preguntarte, porque había muchas cosas obligadas, ¿no? Y que mucha gente, si querés, en el mercado, el tema del cepo cambiario era inevitable y por eso también había que devaluar. Arreglar con los fondos buitres también era algo súper necesario. Pero hoy se volvió otra nueva discusión. Luego de devaluar, hoy se habla de atraso cambiario. Más allá que el dólar se empezó a mover, muchos sectores dicen, miren, con este dólar la industria no funciona, están cerrando muchas empresas y el gobierno, porque hoy se puede importar con mayor facilidad, volvió, no te digo inundar, pero empieza a haber más facilidad en muchos productos. No, el tema es muy interesante porque yo creo que la gran pregunta que estaba planteada en diciembre es si con algunos movimientos de ciertos precios relativos la economía se reacomodaba. La idea del reacomodamiento de precios, concepto que no lo inventó Macri, lo inventó Vudú. Sí. Así que démosle el copyright a él. Ahora, estábamos simplemente ante un reacomodamiento de precios, ante una crisis de fondo. Porque vos fíjate lo siguiente, el supuesto reacomodamiento ahora potenció todos los desequilibrios. Fíjate lo que ocurre. Se produce la devaluación, vienen los tarifazos y los tarifazos replantean el problema del atraso cambiario. Hay un ministro de Energía que dice que no volvería a aumentar si no hay devaluación. Pero los que compran combustibles desde la industria o el campo le dicen no, ahora justamente necesito otra devaluación. Entonces, aparece una crisis más de fondo. Yo veía lo que señalaba Stutzenegger, este problema de que no es la cuestión del ahorro, sino dónde se coloca de ahorro. Hay un problema más profundo todavía, que no es la cuestión del ahorro, sino la de la inversión. En la Argentina,
hay una masa de ahorro que no se puede canalizar en capital productivo, en inversión. Claro, ese atesoramiento está en nuestras Ese casas, está fuera del país. Fíjate o que donde sea. vivimos discutiendo si al caer las LEVAX sube el dólar y si luego, ante la suba del dólar, de vuelta van a tener que subir las LEVAX. Hay un capital monetario que Es gira financiero, nada más. totalmente y que no puede convertirse en capital productivo. Marcelo, permitimos... Porque la tasa de beneficio a la cual le aspiran los que Sí, hoy más detentan negocio, ese poner la ahorro plata a no la trabajar que consideran vos ponerte suficiente. con Y esto, tu... para completarte la idea, en el marco de una crisis mundial y regional, donde es notoria la sobreexistencia y sobreproducción de ese capital monetario y también de instalaciones industriales que no encuentran una realización para sus productos. Esto, naturalmente, yo como miembro del Partido Obrero me interesa destacar el carácter sistémico de la crisis que estamos atravesando y no meramente coyuntural. Ya nos vamos a meter un poquito más a fondo, pero tenemos preguntas de la gente. Mechi. Sí, a través del WhatsApp nos dicen, tengo un negocio de venta de productos importados. Está entrando lo que antes nos prohibían. Bueno, un tema interesante. Hoy sabemos que, no sabemos si es la importación, si es la caída de actividad, pero hay algunos sectores que por ahí la están pegando muy, pero muy duro. Pero ahora lo vamos a estar debatiendo. Antes que eso, un consejo. Compará y cambia tu auto. Todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mirá. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. No te quedes con las ganas y cambia tu auto. Buscá el auto que quieras, la marca que quieras y el mejor financiamiento. Ingresá a autosencuotas.com. Bueno, estamos hablando del tema, la pregunta a la gente de industria. Hay mucha queja, muchos sectores dicen nos están inundando, vamos a quebrar, volvimos a los 90, pero nadie mejor que, pues le quiero dar la bienvenida a Vicente Lourenço, vocero de CAME. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, podemos ver unos datos y ahora te voy a preguntar a ver cuál es la impresión del tema de CAME. Podemos ver, director, la placa. Bueno, el gobierno dice las importaciones cayeron año contra año un 5%, que esto sabemos es un valor real, y desde CAME, que me dicen sí, todo bien, bajó un 5%, pero bienes de consumo aumentó el 6% y el temor es que se siga incrementando. ¿Esto es así? Es así, es decir, esto se saca de los valores del INDEC. Uno cuando va a los desagregados encuentra que si bien la importación global bajó, los bienes de consumo aumentaron un 6%. Esto pasa a ser una alerta amarilla y además pensamos en CAME que si se da algún tipo de reactivación en el mercado interno, estos niveles van a aumentar. Por lo tanto, ya hay algunos sectores que se sienten amenazados y hay otros sectores que ya están teniendo bajas en ventas producto del elemento importado. ¿Y cómo se busca el equilibrio? Porque al mismo tiempo muchas empresas se quejaban de que no podemos ingresar productos, hoy se pueden ingresar, y por otro lado, bueno, siempre va a haber perjudicados y beneficiados en todo eso. Yo creo que la clave está en el producto terminado de fabricación nacional. Ese es el sector al que hay que seguir protegiendo fundamentalmente. El propio presidente dijo que iba a proteger el empleo argentino. Y no hay forma de proteger el empleo argentino si uno descuida la industria. ¿Y cuál es la realidad hoy de los negocios minoristas? ¿Realmente la están pasando muy, pero muy mal? ¿Es algunos sectores particulares? ¿Cuál es la proyección de acá a mediano plazo? No, el sector comercial, tanto minorista como mayorista, hoy está pasando una crisis sin precedentes porque se da la combinación de una caída abrupta de ingresos y ventas y un aumento explosivo de costos. Es decir, de repente un comerciante como un industrial encontró de que, por ejemplo, a través del tarifazo le aumentó un 300% claro, vende uno de menos, los insumos. Tiene paritaria también, tiene gastos fijos más altos. Y todos los costos van a la suba. Entonces estamos transitando un sector de pérdida muy importante, es decir, esto en castellano ponemos plata en nuestro bolsillo para seguir manteniendo la empresa. Apuntábamos al segundo semestre, ahora ya nos están diciendo que el segundo semestre no se da, que vamos a pasar un junio, julio, agosto muy duro, tan duro como mayo, que las ventas cayeron 9,2% respecto al mismo mes del año pasado. Y entendemos nosotros que de continuar esta tendencia va a haber muchas pymes que queden en el camino. Pero Vicente, el efecto de los aumentos de salarios, por un lado, el medio aguinaldo, los límites de tarjeta que también aumentan, ¿no?, con el incremento de salario, ¿eso nos debería ayudar a reactivar un poco
el consumo minorista? Entendemos que sí, pero la realidad es que ya hay gente que consumió parte del incremento que le van a dar a través de un endeudamiento con tarjeta de crédito. Hoy la gente está muy endeudada con tarjeta de crédito, ya sea por compras de meses anteriores que lo hizo en cuotas o por haber ido al supermercado con la tarjeta de crédito para ganarle un poco al plazo. Estamos muy preocupados porque hoy tenemos un consumidor que con todas las formas de seducirlo, 18 cuotas, 2x1, 50% de descuento, de todo tipo. No hay forma que entre al negocio. Entonces es un tema más que nada, ¿es de bolsillo o de expectativas? ¿O las dos cosas? No, las dos cosas. Hoy el jefe de familia le aumentó las expensas, el colegio de los chicos, la obra social, el supermercado, es decir, le aumentó todo salvo sus ingresos. Entonces está paralizando totalmente el consumo que es prescindible y se dedica a lo imprescindible, que es alimentos, y dentro de esto segunda y terceras marcas. ¿El gobierno sabía que se iba a generar todo esto? ¿Hoy está sorprendido con los datos minoristas? No lo sé, pero entendemos nosotros que capaz algunos ajustes se podrían haber hecho en forma un poco más paulatina. Por ejemplo, el tema de tarifas. Tarifas, sí, es decir, nosotros le llevamos al ministro de Energía casos concretos donde el insumo de energía, ya sea luz o gas, y este incremento, 200, 300, 500%, le está haciendo cerrar la empresa. Le llevamos un fabricante de frascos de vidrio en Loma de Zamora que tiene 30 operarios, es chiquito, donde su mayor insumo es el horno. Y bueno, le llegó de 120.000 pesos la última factura de gas a 600.000. Entonces el jefe dice, mirá, yo los 480.000 de diferencia no los tengo. ¿Esto qué significa? Que en un término perentorio le van a cortar el principal insumo para ese horno. Le quiero preguntar a los invitados, digo, el tema hoy de la situación, porque hoy, a ver, el que hoy tiene un negocio, tiene personal, llega un momento donde no lo puede resistir más. ¿Cuál es el mensaje que tiene que existir para que el gobierno tome algunas medidas para determinados sectores no empiece a generar pérdidas de empleo importantes? Mira, voy a unir dos puntos del programa, esto de recién con lo de Sturzenegger, que capaz la gente se sorprende cuando ve que de 1980 acá se perdió con el dólar. ¿Por qué se perdió? Porque el dólar está condenado a abaratarse, y lo venimos explicando con Javier Milei desde hace mucho tiempo, y va a seguir abaratándose. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el concepto de atraso cambiario, el problema no es el tipo de cambio, ni se soluciona con el tipo de cambio. Los problemas de competitividad, que ¿qué es la competitividad? Que una empresa, una pyme, no pueda hacer negocios y no pueda ganar dinero, no es por el tipo de cambio. Por ejemplo, si yo hablo con un industrial que fabrica envases de plástico en Avellaneda, Trevi Plast, puntualmente, un ejemplo verídico, yo le pregunto, ¿por qué vos hace 4 o 5 años que no ganás dinero? Y él te va a contestar cuál es su principal problema. La presión tributaria. Argentina tiene una presión tributaria 12 puntos porcentuales mayor que la región. O sea, a él lo mata ganancia, lo mata aportes patronales, lo mata ingresos brutos. ¿Esto por qué? Porque Argentina, el sector privado no puede ganar plata porque tiene que financiar a un sector público donde el gasto sobre el PBI es 16 puntos porcentuales mayor que la región. El costo de capital, cuando tiene que invertir, es el triple que en la región. Y cuando uno mira el costo salarial después de pagar los impuestos contra la productividad, que como no se invierte baja, eso también es el peor de la región. Y eso es lo que hace que no se gane plata. ¿Y por qué ves que el gobierno no reacciona a esas cuestiones? Porque, por ejemplo, hablabas de la presión tributaria, que es fundamental para salir de este sistema de esta inflación, ¿no? Pero también se hacen cosas que no son correctas. Ejemplo, ¿por qué no se reducen aportes patronales en vez de sacar mínima presunta para reactivar todo el tema del empleo? ¿Por qué no se ponen aranceles para los bienes de consumo, que son los que están matando? Hay muchas industrias, como vos decís, que la apertura de las importaciones hacen que tengan materias primas más baratas y demás. Pero en esos casos puntuales, ¿por qué ves que el gobierno no reacciona para corregir rápidamente? Desde mi punto de vista, la situación es muy clara. O sea, hay un error de diagnóstico. Argentina no crece hace 5 años y los privados no pueden hacer dinero hace 5 años. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un problema de oferta. Una estanflación por oferta. O sea, se achica la oferta porque no se acumula capital y eso genera caída de ingresos, caída de empleo y aumento de la inflación. ¿Cómo se soluciona? Atacando los problemas de oferta. O sea, se tendría que bajar, por ejemplo, ganancias a las empresas a la mitad para que inviertan,
Aportes patronales, 1/3. Esas dos medidas tienen un costo fiscal de 2.5% del PBI. Voy del otro lado. ¿Qué hace el gobierno? Todo el paquete fiscal del gobierno tiene un costo fiscal de casi igual, de 2.2. La diferencia es que el paquete fiscal del gobierno apunta a incentivar la demanda, no a incentivar la oferta. Incentivar la demanda, incentivar el consumo principalmente, es lo que se viene haciendo desde el 2011 y la evidencia y los números muestran que la salida no está por ahí, porque si yo miro del 2011 acá... Lo que pasa, digo, es que no hay paciencia, ¿no? Para que vengan las inversiones, que aumente la oferta. Entonces, rápidamente se buscan resultados. Y la única manera que encuentra este gobierno, como también lo hizo el kirchnerismo, es, bueno, metamos plata en la calle, que el jubilado corto pueda... plazo. Claro, corto plazo y que se consuma y, bueno, que eso le dé un poco de aire a la economía, ¿no? Hasta que llegue una reactivación un poco más sólida. Yo le quiero preguntar a Vicente, hoy, exactamente por el momento que hoy están viviendo todas las pymes, ¿qué es lo que hoy necesitan los comerciantes, las pymes? Fundamentalmente, bueno, hay un pequeño comentario respecto a lo que él decía. Entiendo que hay que mejorar la oferta, pero aumentando la cantidad de feriados nacionales no lo vamos a hacer. Estoy de acuerdo totalmente. Fue un impulso, totalmente. O sea, fue un impulso del oficialismo y la realidad es que nos metieron ese feriado el día hábil anterior al Día del Padre. O sea, más inoportuno no podía ser y quedó de ahora en más 2 feriados, 17 y 20. ¿Qué necesitamos las pymes? Fundamentalmente bajar la carga fiscal. Hoy el que está en la legalidad, el que está dentro del sistema es totalmente atosigado, con carta documento, embargo en la cuenta. Fundamentalmente, al no vender, empezás a atrasarte con tus impuestos. Hoy está totalmente colmado de embargos. Una vez que te cae un embargo a la cuenta, se te trabó tu empresa. Sí. Se te cae el ingreso, recurrís al banco. Mirá, flaco, no pude obtener la venta. ¿Y otro tema, Vicente? El costo financiero. Yo voy al banco para que me cubra la falta de ingresos por la caída de ventas y me está cobrando entre el 70 y 80% de costo financiero total, cuando en realidad tendría que ser la cuarta parte. Vicente, perdóname, Vicente, te agradezco mucho, no, muy amable. No. Antes que eso, un consejito, invertí con los expertos. Los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos 3 años. Ingresá a invertirenbienes.com. Mira. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. No te quedes con las ganas de invertir, podés invertir con pesos, en acciones, podés invertir en bonos en dólares, en bonos que ajustan por ser en una excelente cartera de inversión. Ingresá a invertirenbienes.com y elegí el mejor fondo común de inversión que se adapte a tu bolsillo y a tu objetivo. Bueno, tenemos muchos temas. Tenemos el tema de que están hablando todos, la famosa ley de arrepentido. El Congreso ayer aprobó media sanción. Entonces vamos a estar hablando del tema de tanto importa, el tema de la corrupción, el tema que se hace con los dólares. ¿Qué pasa con aquel político, empresario, lo que fuera, que se arrepiente de esta situación? Y vamos a estar hablando un poco de esto. Pero recuerden, también vamos a estar hablando de dónde invertir hoy $10.000. ¿Te gustan los dólares? Te lo vamos a contar. También está la acción estrella del Doctor Mercado que viene pegando. Ahora la gente empieza a gastar gracias al Doctor Mercado que tira muy buenas inversiones. Pero quiero saludar a Natalia Bolosín, abogada y especialista en lavado y corrupción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por venir. Bueno, te quiero preguntar el tema de estas rutas de lavado de dinero y demás. Pero vamos a empezar algo sencillo. La plata que se encuentra, que se agarra, ¿dónde termina? Esta plata estamos viendo acá en las imágenes. Bueno, a ver, son como las dos preguntas son de dónde viene y a dónde termina. De dónde viene tiene que ver con la cuestión del lavado de activos y a dónde termina tiene que ver con el recupero. Esta idea que tiene la gente de recuperar lo robado, esto que está en la calle, la idea de devuelvan lo robado, tiene que ver con una política criminal de los últimos 15, 20 años, que lo que se da cuenta al mundo es que este tipo de delitos de criminalidad económica compleja que generan tanta ganancia, el mejor modo que tenemos de perseguirlos no es perseguir a las personas, sino perseguir justamente las ganancias, para evitar dos cosas, para evitar que se reinviertan en esos mismos mercados ilícitos y para evitar que se laven e ingresen a la economía formal. Esto es lo que se conoce técnicamente como recupero de activos, que aplica no solo a la corrupción, sino a otros delitos complejos, a todos ámbitos, ¿no?
narcotráfico, trata de personas, a cualquier delito que genera estas ganancias exorbitantes, ¿no? Pero ¿cómo es la ruta? Por ejemplo, hoy está, me imagino, en la justicia estos 9 millones de dólares, seguirá el proceso judicial. ¿Esa plata dónde está hoy? Bueno, ¿Y dónde termina? Esa plata hoy está en el Banco Provincia porque inicialmente la causa se inició en la justicia provincial. En la medida en que el juez provincial decline la competencia y esto termine en el marco de la causa federal, que está en el fuero federal, que es la que tramita el doctor Rafecas por enriquecimiento ilícito, ese dinero se va a depositar en una cuenta en el Banco Nación. Digamos, acá hay algunas ideas de inversiones interesantes, pero inicialmente uno pensaría que se va a invertir en un plazo fijo, simplemente para conservar el valor frente a la inflación o lo que fuere, si es que eso es posible. Y va a quedar ahí, ¿no? Hasta que haya una condena. Si no hay condena, se la devolverán a López. Y si hay condena, lamentablemente... Si no hay condena, por ahora la agarraron y no puede justificar patrimonialmente dónde salió el... Si no puede justificar el origen del... no puede justificarlo, Si no puede justificarlo, probablemente, digamos, lo que debiera ocurrir es que haya una condena. Este es el punto. El delito de enriquecimiento ilícito consiste técnicamente en un incremento patrimonial no justificado. Si él es citado a la indagatoria, en el momento de la indagatoria no logra justificar ese origen lícito, bueno, tendrá que ser procesado porque el dinero que se encontró es como el cuerpo de un homicidio, digamos, es el objeto del delito. Eso es el enriquecimiento. Si es condenado, esto va a terminar en el Poder Judicial, en el presupuesto general del Poder Judicial. La Corte en el presupuesto, que es decir, la Corte Suprema va a poder disponer qué hace con esa plata. Esto termina ingresando, digamos, como recursos propios ordinarios del Poder Judicial, se pagan sueldos, se compra papel, etcétera. ¿Por qué? La pregunta estúpida, ¿no? ¿No va a hospitales? ¿No va a, no sé, contra las drogas, narcotráfico, no sé de dónde, escuelas? Por ahora no. A ver, es el uso discrecional de la Corte Suprema. Sí, no discrecional, sino que debe aplicarlo a las finalidades propias del Poder Judicial, pero esto ocurre solo respecto a los delitos de corrupción. En otro tipo de delitos, justamente en temas de drogas, en delitos de la ley de estupefacientes, en lavado de activos, en trata de personas, la ley establece un destino final específico vinculado, por ejemplo, en trata con la asistencia a la víctima de trata de personas. Los delitos de corrupción no tienen un destino final específico y la Corte, en una interpretación muy restrictiva de una vieja ley del año 90, dice esto es mío y se lo queda. Natalia, tengo una pregunta que, digamos, nosotros todos los programas estamos diciendo dónde invertir a la gente, ¿no? Digamos, estamos qué hace con los pesos, qué hace con los dólares, ahí se llama el programa. Te pregunto, Natalia, ¿qué hace la gente, por ejemplo, este es López, en este caso lo agarraron. Hay muchos López que no los agarraron, que tienen pesos, que tienen dólares. ¿Cuál es la ruta de la inversión? ¿Qué hace con la plata? Porque no la pueden guardar sistemáticamente. Bueno, tal cual. Tienen que disfrutarla también. Exacto. Quienes tienen, digamos, quienes forman parte de estas organizaciones criminales que generan estas ganancias exorbitantes, además de ocultarlas, si quieren usarlas y que las autoridades no se den cuenta de lo que está ocurriendo, necesitan básicamente hacer una cosa muy sencilla, que es ocultar el origen. Y para esto lo que hacen es darle una apariencia lícita. Esto es lo que técnicamente se llama lavado de activos, digamos. El lavado, en términos generales, tiene 3 etapas. Una etapa de colocación, una etapa de estratificación y una etapa de integración. En la primera etapa lo que se hace es colocar... Ahora no entendí, ya me perdí, ¿eh? Es bastante sencillo, digamos. A ver, en la primera etapa, ¿cómo es la colocación? En la primera etapa se colocan, imaginemos dinero, ¿no? Sí, imagínate, un millón de dólares. Un millón de dólares de un retorno de una coima en una obra pública. Bien. $1.000.000, me lo trajeron, es un funcionario público, me lo traen en una valija. ¿Qué hago con eso? Primero necesito colocarlo en el sistema. En general se hace en el sistema financiero, pero a veces también en el sistema comercial. Por ejemplo, se adquieren productos fácilmente negociables o fungibles en el mercado negro, digamos. Joyas, por ejemplo. Pero en general no se hace eso. En general ingresa al sistema financiero. ¿De qué modo? Bueno, por ejemplo, con pequeños depósitos en efectivo en distintas entidades financieras, todos por debajo de 50.000 pesos, por ejemplo, para no llamar la atención. Que no llamen la atención de nadie. Se cambian las monedas a cambio de divisas, se compran seguros, se utiliza el sistema de remesas, los sistemas informales de remesas que operan en algunos países del mundo. Muchas de estas operaciones se hacen en entidades financieras que operan en el mercado legal, pero muchas se hacen en las famosas cuevas, digamos, estas entidades que operan sin estar autorizadas, hacen intermediación financiera no autorizada, cambian cheques, venden seguros, etc. Doctora, ahora, acá se descubrió un esquema que ya existe hace muchos años en el mundo, que es construir hoteles y después inventar que las habitaciones están ocupadas para justificar el dinero. Esa es otra etapa. Esto viene de... Me suena una causa local eso. Claro. No, lo que pasa es que esto viene de los años 70 en Estados Unidos, por eso ya en Estados Unidos no se utilizan los hoteles
para lavado. Acá me parece que es más reciente. Esa es la tercera etapa, digamos. Como decíamos, primero uno coloca el dinero, después viene una etapa de estratificación, esta palabra medio compleja, pero básicamente consiste en ir poniéndole capas a esos activos para alejarlos del origen, justamente para ocultar el origen y además para ocultar el beneficiario final. Entonces ahí aparecen este juego de las mamushkas, de las muñecas rusas, en donde uno empieza a encontrar empresas fantasma, offshore, vehículos financieros como los fideicomisos, intermediarios, personas interpuestas. Todo esto tiene que ver con ir generando capas que alejen el origen. Y después hay una última etapa que es la de integración, que es lo que vos estás diciendo, digamos, cuando los activos se integran a la economía formal. Se compran inmuebles, se compran bienes de lujo, automóviles de alta gama, sociedades, otros activos financieros. Y, entre otras cosas, lo que se hace es, por ejemplo, comprar sociedades que se hacen préstamos falsos, entre ellas se hacen contratos de mutua por los cuales se dibujan, se inflan las ganancias de manera ficticia, o se prestan servicios falsos con facturas truchas. Pero también se adquieren negocios reales de la economía legal que operan naturalmente en dinero cash, en efectivo, como los casinos o los hoteles. Y entonces después, entre las ganancias de esos negocios, se mezcla el cash ilícito entre las ganancias lícitas. Vamos al cortito, al paso 1, que es el sentido común, ¿no? Sin llegar al paso 3. Si yo digo que este vaso vale 1.000 pesos cuando puede valer 50, ¿por qué no se audita esas primeras licitaciones? Es muy evidente que en este caso de obra pública, en las licitaciones está el problema. ¿Quién es el encargado de auditar eso y darse cuenta de que las diferencias son siderales? Porque ahí es donde arranca toda esta cadena de ilícitos. Eso tiene que ver, digamos, ya no con el lavado, sino con lo que llama el delito precedente. Se supone que esto es dinero que proviene de la corrupción. La pregunta es cómo ocurren esos hechos de corrupción, específicamente en el área de obra pública o de compras públicas, que es el área más sensible, más vulnerable del Estado, y está demostrado porque la mayoría de los hechos de corrupción en Argentina surgen por déficits que tenemos en el sistema. Tu pregunta concreta es ¿por qué esto no se controla? Porque el sistema es muy precario. Entonces lo que habría que decirle a los legisladores, más allá de la ley del arrepentido y de la extinción de dominio, es tenemos que empezar a prevenirlos antes de que ocurran, porque además la corrupción, la corrupción genera daños que van más allá de lo económico. Yo entiendo que este es un programa, digamos, estoy rodeada de economistas expertos en qué hacemos con los billetes, pero hay que decirle a la gente también qué vamos a hacer con los daños que genera la corrupción. Por ejemplo, la mal llamada tragedia de Once, murieron 51 personas y hubo casi 800 heridos. Entra a un hospital, entra a una escuela pública, ese es el principal problema. Pregunta. Natalia, te quiero hacer la última pregunta, que nos tenemos que ir a una pausa urgente, y enseguida, ¿dónde invertís $10.000 en forma legal? No dinero de la corrupción, eso olvídate. El tema es la ley del arrepentido, ¿no? Que estos somos nuevos en la Argentina con todo esto. ¿Es realmente la solución? ¿Es justo también que alguien que, como López, que podría haber, no sé, se robó un montón de plata, que de repente no tenga ningún tipo de cargo? Bueno, si es justo, imagino que la respuesta de sentido común es no. Ahora, tal vez es una herramienta efectiva en el marco de un sistema que no está preparado para luchar contra este tipo de delitos. Primero porque los delitos de corrupción en general son difíciles de probar, porque ocurren en situaciones de clandestinidad, porque quienes los llevan a cabo son personas poderosas que tienen acceso al sistema judicial para frenar las operaciones, porque nuestro sistema procesal penal es muy complejo y funciona muy mal, con lo cual tal vez sea una herramienta efectiva y en otros países del mundo ha funcionado bien. Pero de nuevo, llega tarde, llega cuando los hechos ya ocurrieron. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos para prevenir los hechos y sobre todo los daños, porque son daños a los más Vamos a ver vulnerables. ¿Cuántos arrepentidos tenemos a partir de ahora? Esperemos. Natalia, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y ahora, atención, vamos a ir una pequeñísima pausa. Te vamos a contar las novedades del Procrear. ¿Sabías que el Estado te puede llegar a dar hasta una bonificación de 300.000 pesos para sacar el crédito? En lugar, vos vas a tener que poner ahorros, pero también te va a regalar 300.000 pesos para que puedas acceder a la primera vivienda. Y también, si no querés invertir en pesos y tenés dólares, ¿cuáles son las mejores inversiones, las mejores opciones para invertir desde $10.000? Una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. San Cristóbal Seguro de Retiro.
Desde 800 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Las Moras Pilar. Barrio privado mixto. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities. El lugar donde querés vivir. lasmoraspilar.com.ar. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas. Muy bien, seguimos en ¿qué hacemos con los pesos? Ya, ahora, en segundo te vamos a contar ¿qué hacemos con 10.000 dólares? ¿Dónde lo invertimos? ¿Cuáles son las opciones? Porque el dinero hay que invertirlo, no podés dejarlo ahí en el colchón, en la caja de ahorro, en la caja de seguridad. Y también, atención, se viene el nuevo Procrear que te pueden bonificar hasta 300.000 pesos. Entonces le quiero preguntar al doctor Mercado, 10.000 dólares. ¿Alguna vez tuviste 10.000 dólares? ¿Lo viste pasar? Lo hemos visto pasar. Sí, sí. ¿Dónde hoy le decís a una persona que invierta 10.000 dólares? A ver, yo te lo hago fácil. Yo soy de la teoría plata en mano, como dice la frase, son las 10 de la noche, culo en terra. Yo voy a las cosas cortas. Sí, es así, es así. Ay, Dios mío. Los bonos están caros. A mí me gusta tener la plata relativamente rápida y tener la disponibilidad. Lo que cumple con esos requisitos es la LEVAC de... Sí. La LEVAC de 90 días. Sí. Y la LEVAC de 180 días, perdón, la LETE de 90 días, la LETE de 180 días y la LETE de 240 días. Bueno, acá, perdón, Juan, porque acá el director te está operando. Te está operando. Me está operando. Porque te estaba tirando la inversión, la acción que vos ibas a decir, pero ¿qué hacemos, Juan? Mira, si querés te hago todo junto, no tengo problema. Esto es fácil. Dale, la acción estrella, Juan. La acción Después seguimos estrella. con el tema de los Sí, bonos. vamos a la acción estrella. La acción estrella te hago 2 por 1, cortito y al pie. Pampa Energía, Petrolera Pampa. Como te dije, la ruta 5 al fondo, Trenquelauquen, viene la Pampa. ¿Por qué te digo Pampa Energía? Miremos la primera slide y vamos a ver qué es lo positivo que tiene Petrolera Pampa. A ver, Juancito, a ver si invertimos o no. Bueno, lo primero es que compró Petrobras Argentina. Eso es muy importante. Petrobras Argentina era la antigua Pérez Compán, para los que les gusta seguir la bolsa. Es controlante de TGS, Edenor y Petrolera Pampa, justamente. El petróleo está estable en niveles de 50 dólares después de que por allá por febrero tocó los 26 dólares. Y la empresa, las dos empresas, tienen muy buenos ratios contables. Vamos ahora a ver lo negativo que tiene este grupo de empresas. Son dos nada más, entonces no es tan mala, ¿eh? No, es que realmente es una inversión de mediano plazo que es estable. No habrá más aumentos de tarifas para todas las empresas controlantes que tiene esta empresa y deberá desprenderse seguramente de activos y de negocios para poder hacer frente a la compra que está haciendo de Pampa. Pero ya te digo, Pampa Energía y Petrolera Pampa son dos acciones para comprar y más ahora que está subiendo la acción Petrobras que lleva a todas las acciones del sector petrolero y el petróleo está estable. ¿Cómo está subiendo la bolsa, Juan? Se dio lo que todos queremos, que todos los días, o la mayoría de las acciones estén en positivo, en verde y no en rojo. Acá lo tenemos a Pablo y a Leo, que recién hablábamos, que ahí la confusión es, el tema de los 10.000 dólares. Vamos a decir a la gente dónde tiene que invertir hoy 10.000 dólares. Leo, ¿dónde hay que invertir hoy? Mirá, separemos en corto plazo y largo plazo. Corto plazo yo creo que van a tener mucho auge ahora los bonos que ajustan por ser. Comparado con lo de las UBIs, te dan una tasa adicional. Después, si es a más largo plazo, a mí me siguen gustando los bonos en dólares. Hay 24, el DICA, eso es una parte de la cartera. Es decir, vos recién dijiste los bonos en SER que se invierten con pesos. Entonces vos le estás diciendo a la gente que tiene 10.000 dólares que los venda, se pase a pesos y los pesos los invierta en un bono con SER. Sería una opción porque los meses que vienen la inflación todavía va a seguir golpeando bastante. De corto plazo sí. Mediano plazo me gustan los bonos en dólares. Ahora, si tuviera algo más de plata, quizás me siguen gustando mucho, y lo digo siempre, veo oportunidades grandes en lo que es tierra. El que tenga un poco más de plata, quizás lo que es tierra se van a dar muchas oportunidades y acordémonos de la plaquita Sturzenegger, ¿no? En el largo plazo siempre gana. Pablo Wende. Bueno, para no complicarla, 3 tercios, dividida la plata en 3.
Un tercio, las recomendaciones del doctor Mercado. Creo que es buen momento para meterse en acciones. Está todo dado para que el mercado accionario siga con alzas importantes por lo internacional y también por lo local. Un tercio en activos que ajustan por inflación. Puede ser el plazo fijo UBI o un bono con SER, como recién mencionaba Leo. Y un tercio en dólares, pero no dólar billete, como decías vos, sino alternativas que te estuvimos dando acá, ya sea bonos dolarizados. Y si no te acuerdas, las letes, hace un mes dijimos que podías comprar letes a 13,80. 13,80. ¿Te acordás? ¿Qué tiempos aquellos? No fue hace un siglo, fue hace 2 o 3 semanas. Cerró a 14,60. No, pero está bueno decir, a la gente fuimos uno de los primeros que dijimos, ojo con el tema de la letra del Banco Central. ¿Te acuerdas? Del Tesoro, claro, sí, con las LEBAC primero. No, la letra del Banco Central. Luego con la letra del Tesoro fuimos uno de los primeros que lo trajimos. Trajimos la novedad también de las UBIs, que le dijimos a mucha gente, muchachos, no es el momento por entrar ahora hasta que baje la inflación. Pero me tengo que ir a una pausa y todavía nos queda el tema del procrear. Pero le quiero preguntar, esto les pido cortito ahora a los invitados. Marcelo, ¿en qué invertís vos la plata? No, yo no tengo $10.000 así para no importa la cantidad, colocar como se olvídate dijo acá, la cantidad. pero no, quiero hacer o si una tuviera reflexión. $10.000. Tampoco soy asesor financiero, pero digo, todo esto es muy ilusorio. Si invertimos en lo que dice acá el señor en Pampa Holding, lo que ganemos y si ganamos es porque hay un tarifazo. Lo que gane con la acción lo pierdo con la boleta de la luz. Si invierto en dólares, como se señalaba acá, y gano es porque hay una devaluación. Lo que gano con el bono dolarizado lo pierdo con el aumento de costo de vida que bonos en dólares implica te la paga una tasa devaluación. más allá de la devaluación. Sí, pero digamos, si es así es porque estoy especulando con una quiebra del país. Yo creo que en este punto realmente para mí es difícil opinar, ya te digo, porque no soy un analista financiero y miro la economía. Miro la economía, digamos, en su conjunto. Pero creo que el ahorrista individual corre detrás de una ilusión, que es salvarse, digamos, a través de la especulación financiera. La especulación financiera salva a un ahorrista pequeño, nunca salva a todos. Bueno, está lindo para discutir, porque acá no sé qué dice acá nuestro compañero, acá Diego. Mirá, yo claramente, desgraciadamente, si yo pienso que un industrial argentino en Avellaneda tiene 5 máquinas y tiene 4 apagadas hace 5 años y la que le quedaban dando este año la está por apagar, desgraciadamente no están las condiciones en 5 años para invertir en la economía real como resultado de las malas políticas económicas, fiscales y monetarias que se aplicaron. Ahora entonces, yendo del otro lado, cuando tengo que recomendar inversiones, Argentina tiene que mirar todas las inversiones de muy cortito plazo. Hace 3 meses le apuntaba 100% a los pesos. Ahora empiezo a ver más atractivos los dólar link, por ejemplo, porque son una mixtura entre, bueno, pesos, pero atado al tipo de cambio, más una sobretasa. Eso creo que es hoy un target. Igual creo, Mariano, que no hay que cometer el error, me parece, ¿no?, que a veces sobrevuela y que es muy común en la Argentina, de pensar que invertir en acciones o invertir en bonos se choca con la actividad productiva. Es exactamente lo contrario. Está entrelazada. Es exactamente lo contrario. Es el sistema sanguíneo al capitalismo y al crecimiento de la economía, al financiamiento. Si hay más gente invirtiendo en acciones es porque hay empresas que van a poder invertir más. Y si hay gente que invierte en bonos, hay empresas que se van a poder financiar más barato. Y aparte particular, que es el dinero genuino que se gana en la Argentina, es preferible que los gobiernos se puedan financiar con ahorro interno y no que tener que pedir y financiarnos afuera y pagando tasas mucho más altas muchas veces. Sí, lo que pasa es que si un gobierno acude al sistema financiero compulsivamente para financiarse, ¿qué hace? Hace lo que los economistas difíciles llamamos crowding out, o sea, impide que el sector privado se pueda financiar. De hecho, por ejemplo, cuando un banco emite una obligación negociable o un bono y uno lo compra, está dando financiamiento al banco para que el banco se lo preste a una pyme. No están disociados. Ya seguimos, un segundito. Como siempre, si querés aprender dónde invertir y cómo invertir, que es lo más importante, podés ingresar a mundodinero.com.ar y descargas la revista Cultura Invest. ¿Cómo tenés que hacerlo? Le das el clic en el banner, pones tu email y todos los meses te va a llegar en forma gratuita la revista del programa con toda la información para que puedas empezar
a invertir, como los expertos, acá como el doctor Mercado, Leo Rocco, como los invitados también. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos, seguimos con la discusión. Vamos a ver si Marcelo Ramel me dice finalmente dónde invierte. Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. La primera cumbre de mujeres de negocios del Río de la Plata, organizada por el Club de Negocios World Trade Center, Colonia del Sacramento. El 30 de junio y 1 de julio habrá conferencias, oportunidades de networking y día de spa. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Bueno, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y como siempre, agradecemos al mejor sushi, a Mai Sushi, Mechi. Mai Sushi, las mejores promos al alcance de tus palitos. Delivery 4-543-8357. Gracias, Mechi. Bueno, a ver, acá me dicen que quiere hacer un paneo, Mechi. Acá me dicen acá, son tremendos acá. No, son terribles. Ahí están, sí. Hacelo lento que no quiere. Hacelo lento, tranquilo. Tranquilo. No me preguntaron, tu papá que te mira todos los viernes. Bueno, nos quedó el tema de explicar el nuevo Procrear, pero la verdad nos quedamos, esto le pido disculpas, sin tiempo porque la pauta publicitaria fue mucho más extensa y no queremos contarlo en 10 segundos. Semana próxima nos comprometemos a contar una clase del nuevo Procrear. Así que bueno, eso fue todo. Le agradecemos mucho a los invitados, muchas gracias por haber venido. Como siempre, al panel. Y sigan por la pantalla Canal 26. Nos vemos, nos reencontramos viernes que viene, 22 horas. Gracias.